Que Dios te bendiga, bienvenido a lo que la Biblia dice. Uno de los mayores retos que todo lector de la palabra de Dios afronta es cómo poder tener una correcta interpretación de la Biblia. En este video quiero darte algunos consejos que te van a servir para poder dar una excelente interpretación de la Escritura, ya que ese es un reto ante el cual todos los estudiosos y mayormente aquellos que inician su estudio en la Biblia afrontamos. Bienvenidos a lo que la Biblia dice. En primer lugar, debemos comprender cuando leemos la Biblia que la Biblia tiene un contexto cultural. ¿Qué significa esto? El contexto cultural significa que cuando el escritor dijo estas palabras, debemos entender cuál era el sentido que estas palabras tenían para aquellos que las estaban escuchando inmediatamente en su época. Porque no es lo mismo que nosotros hablemos algo hoy en día a que esas palabras sean leídas 2000 años después. De modo que cuando una persona escribía algo de lo que está relatado en la escritura, eso tuvo un contexto inmediato, o sea, eso tuvo un significado ante las personas que lo estaban escuchando. A eso se le conoce como contexto cultural. Debemos comprender o tratar de comprender qué quiso decir el escritor con estas palabras y qué entendieron aquellos que las habían leído en aquel momento. Número 2, para comprender la Biblia debemos también entender cuál es su contexto. La Biblia tiene un contexto inmediato y también tiene un contexto remoto. El contexto inmediato es lo que está escrito antes y después de un texto. Si leemos un versículo y nos cuesta comprenderlo, debemos leer todo el pasaje. Debemos leer los versículos que están antes y después. De esa forma vamos a entender a qué se está refiriendo el escritor o de qué está hablando, cuál es el tema que se está manejando en este pasaje de la Biblia. Y si aún así no logramos comprender, porque en muchos pasajes hay algo que se conoce como interpolación, que es añadir un texto en medio de otro. Si así no lo entendemos a través de ese contexto, vamos a ir a otro contexto que se conoce como contexto remoto. Y este se encuentra en toda la Biblia. Este contexto nos sirve para lograr entender las ideas y verdades de las cuales la Biblia nos habla. Por ejemplo, un texto no nos puede contradecir lo que la Biblia está afirmando en otro, porque la Biblia fue inspirada por un solo autor, el cual es Dios. De modo que lo que un escritor dice no en ningún momento va a contradecir lo que dice otro. Cuando nosotros leemos un texto que nos parece una idea, pero si lo comparamos con otros y eso nos dice lo contrario, debemos entender que realmente no es ese el mensaje de ese pasaje, que hay otro, y que debemos indagarlo comparándolo con otros pasajes de la Biblia que nos hablan acerca del mismo tema. Ejemplo de ello lo vemos en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Estos evangelios nos relatan prácticamente los mismos pasajes, las mismas historias. Estos evangelios nos relatan historias de forma similar, pero en muchos de ellos hay diferencias en ciertas palabras o en ciertas cosas que se están relatando de forma diferente. Para poder entender de mejor forma una idea, debemos unir los tres pasajes y no restarles, sino unirlos y juntos, al haberlos leído todos, sacar una conclusión. Debemos dejar en claro esto, que un pasaje de la Biblia jamás va a contradecir lo que otro dice. El problema está que nosotros entendemos de formas equivocadas la Biblia. Que nosotros leemos un pasaje y decimos, este quiere decir esto, pero realmente ya en otro pasaje está negando lo que nosotros afirmamos. Como parte número 3, debemos decir que la Biblia tiene una sola interpretación. Nosotros no podemos dar diferentes interpretaciones a la Biblia. La Biblia solo tiene una. Y cada pasaje de la Biblia tiene su propia interpretación. ¿Y cuál es esa interpretación? No es la suya, tampoco es la mía, sino es aquella que el autor quiso dar. Es lo que nosotros como lectores debemos tratar de indagar, haciendo una correcta exégesis para averiguar qué es lo que el escritor quería decir a aquellas personas a quienes les escribió la carta o el libro.
¿Qué es lo que quería decir él a las personas que lo estaban oyendo, a las personas a quienes iba dirigida aquella escritura? No podemos dar diferentes interpretaciones, la Biblia solo tiene una, aunque podemos aplicarla de muchas formas. Podemos agarrar un pasaje y aplicarlo y decir, aquí podemos pensar que nos enseña esto o nos enseña lo otro. Sin embargo, la Biblia solo tiene una interpretación. Por ejemplo, hay muchos pasajes en la Biblia que fueron dados exclusivamente a un grupo de personas. Algunos de ellos fueron dados solo a Israel. Otros fueron dados solo a los gentiles. Y otros han sido dados solo a la iglesia. Y nosotros debemos entender eso, diferenciarlos. Pero podemos aplicarlo. Por ejemplo, la Biblia dice, los justos heredarán la tierra. Y ese es un pasaje que se repite muchas veces en la Biblia. Pero en ningún momento se está refiriendo a la iglesia. Porque esa es una promesa exclusiva de Dios para su pueblo Israel. No es para todos, sino es exclusivamente para Israel. Pero nosotros podemos espiritualizar eso y aplicarlo y decir, bueno, Dios tiene un galardón, Dios tiene un premio para todos los que son justos o son justificados, para todos los que le sirven y lo honran. Pero realmente ese pasaje es solo para Israel. Y así muchos otros pasajes de la Biblia van a un solo grupo dirigidos, pero se pueden aplicar a otras personas o a otros grupos de personas. Espero estos breves consejos te sirvan de ayuda en tu estudio diario de la palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo, te invito a que te suscribas a mi canal, que toques la campanita para que juntos sigamos aprendiendo. Que Dios te bendiga.